ser corresponsal? Pues para mí es la posibilidad de tener para ti toda una historia. Quiero decir, ser el que más sabe, el que más tiene que saber de lo que ocurre en el país en el que te ha tocado estar, ¿no? Es decir, tú tienes que ser la referencia, al que llaman, el que ofrece, el que sabe lo que está pasando en ese país y el que mejor lo puede explicar, ¿no? Y por tanto tienes que estudiar mucho porque te lo tienes que aprender, tienes que saberte realmente lo que está pasando y estar al día, conocer la actualidad, perfectamente la actualidad del país en el que estás, que evidentemente pues cuando llegas tú sabes algo, cosas muy genéricas, ¿no? Pero hasta que te pones en el día a día de lo que pasa en el país al que llegas, pues cuesta y bueno, luego la verdad es que está muy bien ser la referencia, ¿no? Ser el que más sabe de lo que ocurre en ese país, ¿no? ¿Y qué es lo peor de este trabajo? Que te llaman a todas horas. La vida del corresponsal, la verdad es que es muy dura en ese sentido, ¿no? Porque tú eres, igual que tú eres la referencia para contar lo que hay y para saber lo que hay en ese país, lo que ocurre, evidentemente tú estás trabajando para un medio que pide información de todo tipo y que tiene muchos informativos, muchos programas informativos y no hay, o sea, todos son mañana, tarde, noche y fines de semana, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy claro de cuando yo llegaba ya un poco, ya había dicho que me quería marchar, que quería dejar la corresponsalía y coincidió con que en Londres detuvieron al general Pinochet. Yo desde ese momento hasta que me marché creo que no dejé de trabajar ni un solo día y fueron más de 6 meses. ¿Y cómo se concilia, en este caso, la vida familiar con la laboral? Bueno, pues con mucha paciencia. No, vamos a ver, yo tuve la suerte de trabajar en una oficina que estaba muy cerca de la casa en la que yo vivía con mi familia. Bueno, evidentemente yo busqué una casa cerca de la oficina para poder estar a todas horas en la oficina y de vez en cuando acercarme a casa, pues yo qué sé, yo solía ir a comer a casa cuando podía, evidentemente, es decir, no siempre podía y además viajas mucho porque no todo ocurre, yo era corresponsal en Londres y no todo ocurría en Londres, quiero decir, había cosas que ocurrían fuera de Londres y sobre todo yo seguí muy de cerca el proceso de paz en Irlanda del Norte y viajé muchas veces a Belfast, ¿no? Y de hecho conciliar, pues yo tuve una hija en Londres el martes 7 de abril del 98 y 2 días después estaba en Belfast porque el viernes de esa semana se firmaron los acuerdos de paz del Viernes Santo, del Stormont, y evidentemente no me quedó más remedio que estar allí porque yo era el corresponsal y tenía que estar allí. ¿Eres más feliz ahora? Yo tengo un buenísimo recuerdo de mis años de corresponsal, un gran recuerdo. Quiero decir, yo además yo reconozco que trabajé muchísimo, pero me lo pasé muy bien. Quiero decir, yo disfruté todo lo que me tocó hacer allí, porque además fueron temas muy jugosos. Quiero decir, yo cuando llegué, nada más llegar, había una tregua del IRA y al mes o a los 2 meses de llegar se rompió esa tregua con una bomba potentísima en la City de Londres, ¿no? A partir de ahí, pues tuve muchísimas llamadas nocturnas a mi casa porque había bombas, porque ocurrían cosas y yo tenía que salir de casa a ver a ver lo que pasaba, ¿no? Fue muy duro, pero al mismo tiempo muy interesante. Yo seguí todo el tema de las vacas locas que surgió en Londres en aquellos años, la muerte de Lady Di, ese que es un tema también que evidentemente causó mucha sensación y gran interés, ¿no? en España. Como te decía, la detención de Pinochet ya al final. Bueno, muchos temas muy jugosos en los que pues me hicieron que mi corresponsalía fuera muy interesante. ¿Se está convirtiendo la prensa en un objetivo, tanto para grupos armados, un objetivo militar, ahora más que nunca? Mira, yo he hecho poco conflictos armados, lo reconozco, he estado, me he acercado un poco lateralmente a varias guerras. Yo estuve en Jerusalén en la primera guerra del Golfo, estuve de paso por Bosnia, estuve en la Segunda Guerra de Irak también, en el norte, en Irak, en Turquía y también en el norte de Irak, de manera muy colateral.
pero he trabajado con mucha gente que sí, que tengo muchos compañeros, muchos colegas que sí que han estado metidos en trincheras, ¿no? Y ellos cuentan que antes hubo épocas en las que llevar en el coche una gran pegatina en la que ponía press o prensa o TV o radio o lo que fuera, era una especie de salvaguarda, ¿no? Pero llegó un momento en el que era mejor no llevarlo, porque podías convertirte, precisamente por eso, por ser prensa, podías convertirte en objetivo para muchos enemigos de la prensa, precisamente, ¿no? ¿Y alguna vez has trabajado bajo la sombra de la censura? Sí, curiosamente, en aquella primera guerra del Golfo, yo estaba en Israel, en Jerusalén y en partes de Israel y tal, haciendo recorrido en Palestina, en los territorios ocupados también, y enviábamos nuestras crónicas desde una emisora israelí, evidentemente. Y había censura, porque los militares israelíes en aquella época no querían demostrar que estaban siendo objetivos de los misiles iraquíes, ¿no? Y nunca querían demostrar dónde, no querían dar al enemigo la información de dónde había caído, ¿no? Porque evidentemente eso les permitiría afinar más la puntería. Y entonces tenían mucho cuidado en que nosotros no mostráramos imágenes de los lugares, no lo dijéramos en nuestras crónicas. Entonces, bueno, de alguna forma hay partes que entiendes que no puedes contar, ¿no? Y en ese sentido no es que tú te autocensures, pero sí, bueno, colaboras de alguna manera, ¿no? Dices, joder, si la próxima vez les van a apuntar mejor y les van a dar en el corazón de Tel Aviv y van a matar a un montón de gente, pues yo no quiero ser no quiero facilitar esto, ¿no? Pero siento que eso ya se convertía en una especie de censura para todo. Entonces ahí sí que tenías que aguzar un poco el ingenio para hablar con el censor y contarle realmente lo que estabas contando y convencerle de que lo que estabas contando no tenía nada de peligroso para lo que ellos querían hacer, ¿no? Y querían evitar que se conociera. Y bueno, era un ejercicio muy, muy curioso. ¿Y alguna anécdota divertida? Anécdotas divertidas. Pues muchas, viajes con colegas, noches no de aventuras, pero sí de contar muchas historias después de llevar varios días por ahí trabajando fuera de casa y cenas con mucha gente y conocer gente. No sé, sí, muchas, no te puedo decir ninguna en especial, pero sí, momentos muy, muy gratos, ¿no? En general, sobre todo cuando te pasas unos cuantos días fuera, que es cuando más convives más intensamente con otros colegas y se producen situaciones muy curiosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, era muy divertido ser testigo de las marchas de los orangistas en Portadown, en Irlanda del Norte, ¿no? Cuando sabes las marchas en las que pasaban los miembros de la Orden de Orange y los católicos estaban a los lados insultándoles, tirándoles piedras, ¿no? Pues la verdad es que se producían situaciones muy, muy, muy curiosas, ¿no? Muy especiales, y todo esto bajo la atenta mirada del ejército británico pertrechado, armado hasta los dientes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, imágenes que se te quedan, ¿no? en la cabeza. ¿Y algo para olvidar? Pues mira, sí, me tocó una de las primeras cosas que me tocó cubrir fue una matanza de niños en una localidad escocesa, en Dunblane. Un tipo entró en una guardería con varias armas y se lió a tiros y mató a 16 o 17 niños, a la maestra, y luego se suicidó, como suele ocurrir en estos casos, y fuimos al pueblo, evidentemente, fuimos todos, pues, aquello se llenó de prensa de todo el mundo, un pueblo pequeño, un pueblo de 10.000 o 15.000 habitantes, y recuerdo que era como una especie de losa lo que había por el pueblo. Es decir, la gente, yo prácticamente no nos atrevíamos preguntábamos con los ojos a la gente si querían contarnos algo, ¿no? Porque era tal el pesar que había en el ambiente que no podías, te costaba intentarlo, ¿no? Solamente mirabas con la vista, enseñabas el micrófono y si te decían que sí, entonces ibas y les preguntabas algo relacionado con el tema, ¿no? Pero sí, eso fue un tema, yo estuve en el entierro de varios niños que habían muerto en un presunto atentado del IRA en Irlanda del Norte, y bueno, pues las imágenes de los tres féretros blancos bajo la lluvia, también con una sensación de pesadez, de gris, todo lluvioso, todo serio, todo silencioso, ¿no? Son situaciones muy, muy duras, muy tensas, ¿no? Que bueno, las recuerdas evidentemente, pero son para olvidar.